Bienvenidos a El Noctario. Antes de comenzar, quiero agradecerles de corazón por todo el apoyo que le han dado a este proyecto, por escuchar, por compartir, comentar y mandarnos sus historias. Gracias a ustedes, este archivo de pesadillas sigue creciendo cada semana. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, en TikTok y en Twitch nos pueden encontrar como @el.noctario. En Facebook nos encuentran como El Noctario. Y pueden escribirnos sus relatos, anécdotas o leyendas al correo elnoctario@gmail.com. También puedes escuchar este y todos los episodios en YouTube y en Spotify. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse, dejen su like, su comentario y compartan el episodio. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando historias para ustedes. El cuento de esta noche está inspirado en una leyenda, mito, narración, no sé cómo lo quieran catalogar, local de aquí de Manzanillo. Tomamos como base esa historia que se ha contado por años, a medias, en susurros, entre amigos, en esas ocasiones en que estás en la playa, y la transformamos en un relato propio para este archivo. No pretendemos establecer qué fue verdad y qué es una exageración. Lo que sí queremos es capturar la atmósfera, el miedo y las sombras que dejó aquella historia en la memoria de la gente. Con ustedes, una adaptación libre basada en la leyenda del antiguo antro que muchos aún recuerdan con un escalofrío. Calígula, aquí en El Noctario. Calígula. Dicen que en Santiago el mar huele distinto por las noches, que no es solo sal, sino recuerdos pegados al aire, historias que nadie termina de contar, y que, donde antes estuvo una pequeña discoteca llamada Calígula, todavía hay un hueco en la oscuridad que no se ha podido llenar. Se llamaba Mariana y tenía 18 años. Vivía con su mamá y su abuela en una casa cerca de la carretera, donde el ruido de los tráilers pasaba como un recordatorio constante de que la vida seguía, aunque una se quedara atorada en el mismo punto. Trabajaba en una tiendita de abarrotes, atendiendo desde temprano. Lo poco que ganaba lo ayudaba a la casa, pero a veces, cuando el sol bajaba y el viento venía desde la playa de Santiago, se quedaba mirando a la carretera con la sensación de que algo allá afuera la estaba esperando. Una tarde, su amiga Leti entró casi reventando la puerta de la tienda. «¡Mana, ya está!», dijo, poniendo sobre el mostrador un volante arrugado. «¡Mira!». Era un flyer mal impreso, con letras fosforescentes. Calígula, la disco más encendida de Santiago. Sábado, noche de damas, entrada gratis hasta las 11. Había una silueta de una mujer bailando, rodeada de luces y humo. «¡Van a ir todos!», insistió Leti. Que si el DJ, que si los de la prepa, que si los marineros del hotel. «¡Todos! No me vas a salir con que no». Mariana sintió un cosquilleo raro en el estómago. No había ido nunca. Había escuchado que ahí se juntaban los que tenían dinero, los turistas, los locos de la noche, pero también había escuchado algo más, que ahí, en Calígula, pasaban cosas extrañas. No sé, Murmuró, doblando el volante con cuidado. mi abuela dice que ese lugar está pesado. Leti se rió. «Ay, tu abuela dice que hasta la tele es del diablo, mana. No le hagas caso. Además, ya quedé con los demás. El sábado vamos todas». La invitación quedó flotando en el aire, como polvo en el rayo de luz que entraba por la puerta. Esa noche, Mariana soñó con agua. Soñó que caminaba a la orilla del arroyo de Santiago, pero el arroyo no era un hilo de agua sucia como siempre, sino un río negro y profundo. Desde algún lugar sonaba música, un bajo marcando el ritmo, voces de gente riendo. Entre los árboles parpadeaban luces de colores como si alguien hubiera colgado estrellas baratas. Entonces lo vio. 2 luces rojas, muy bajas, al nivel del suelo, mirándola desde la oscuridad del otro lado del arroyo.
un par de ojos que no parpadeaban. Sintió que alguien le tomaba la mano para jalarla hacia adelante. La mano estaba fría, seca. Mariana despertó ahogada, con la camiseta pegada de sudor. Eran las 3:15 de la mañana. El reloj de la cocina marcaba esa hora exacta, con el segundero avanzando despacio como si se burlara de ella. Trató de sacudirse el sueño. Al día siguiente, en la tienda, la abuela la miró en silencio mientras ella acomodaba las latas. ¿Qué traes, niña?, preguntó la vieja sin levantar mucho la voz. Tienes la cara como de espanto prestado. Mariana dudó un momento, pero terminó contándole el sueño. La abuela dejó de despepitar frijoles y la miró fijamente. Ese lugar, murmuró. Antes, ahí donde está esa disco fea, había pura oscuridad. Nadie construía nada. Y ahora se llenan de música, de borrachos, de pecado. No vayas, Ay, abuela, solo es una disco. se defendió Mariana, aunque el recuerdo del sueño le apretó el pecho. Vamos todas, no puedo quedar mal. La mujer hizo la señal de la cruz en el aire, no sobre sí misma, sino hacia la puerta, hacia la carretera. A veces el diablo no necesita invitación. Nada más abre un lugar y pone música. Ese mismo día, por la tarde, cuando Mariana fue a tirar la basura, vio el volante de Calígula en el piso del callejón, medio mojado. Pensó que se le había caído, pero cuando lo recogió vio que no era el mismo. En ese, la silueta de la mujer ya no estaba bailando. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, como si alguien la estuviera jalando desde la nuca. Parpadeó, volvió a mirar. De pronto era la misma figura de siempre, en el mismo paso de baile. Se convenció de que había sido su imaginación, aunque por primera vez pensó seriamente en decirle a Leti que no iría. El sábado amaneció con un calor pegajoso, de esos que se enredan en la piel. Desde temprano se escuchaba la música que salía de los carros, de las casas, de los talleres. Parecía que el pueblo entero estaba preparándose para la noche. En la tarde, cuando Mariana intentó planchar la blusa que se pondría, se fue la luz en la colonia. Un apagón breve, de esos que van y vienen, pero lo suficiente para dejarla en la oscuridad un par de minutos. Solo se veía una línea tenue de sol colándose por las rendijas. Mira nomás, dijo la abuela desde la sala. Hasta la luz te está diciendo que no salgas, niña. Regresó la electricidad. La tele se encendió sola con un anuncio de cerveza y risas enlatadas. Mariana ya estaba cansada de las advertencias. Voy a ir tantito, nada más. Le dijo a su mamá. Regreso antes de la 1. La madre no quería, pero reencontrándose con la mirada dura de la abuela, la hizo suspirar. Cuídate, murmuró, alisándole el cabello con la mano. Y por favor no te quedes sola. Mariana salió de la casa mientras el cielo se teñía de un naranja sucio sobre las palmeras. En la esquina le esperaban Leti y otras 2 amigas. Iban maquilladas, con blusas brillosas y sandalias nuevas. A medio camino, cuando cruzaban cerca del arroyo, un hombre viejo, borracho, sentado sobre un bloque de cemento, les habló sin mirarlas. No vayan para allá, dijo con la voz ronca. Hoy está de humor. ¿Quién?, preguntó Leti con media risa. El hombre levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, pero sobrios de repente. ¿El que puso el lugar ahí? Ninguna quiso seguir la conversación. Se alejaron rápido, soltando risitas nerviosas que se deshicieron con el ruido de los carros. Calígula no era un lugar grande. Vista desde afuera,
La discoteca parecía un cajón de luz pegado a la carretera, con una entrada flanqueada por 2 columnas falsas y un letrero luminoso que parpadeaba a ratos. Del interior escapaba la música, un golpe constante de bajos y baterías electrónicas que se mezclaban con las risas, los gritos, el olor a cigarro y perfume barato. Dentro, el aire era espeso, casi sólido. El humo de la máquina subía en nubes densas, cortado por rayos de luz verde y morada. El DJ cambiaba de canción sin dejar un segundo de silencio. Cada tema era un golpe más al pecho. Mariana entró de la mano de Leti. Al principio se quedó cerca de la barra, mirando cómo las parejas se formaban y se deshacían en la pista, cómo algunos se empujaban sin disculparse, cómo las luces dejaban trozos de rostros iluminados y el resto en sombra. «¡Vamos a bailar!», gritó Leti en su oído, empujándola hacia el centro. A Mariana la música le retumbaba en el estómago. Intentó moverse, dejarse llevar. Por momentos lo logró. Las risas de sus amigas, los chistes, el calor de los cuerpos ajenos, todo se mezclaba en una sensación extraña de libertad y vértigo. Fue entonces cuando lo vio. No supo en qué momento había entrado, solo que de pronto estaba ahí, apoyado en una de las columnas falsas, como si siempre hubiera estado observando. Era un hombre joven, pero no tenía la pinta de los demás muchachos del lugar. No llevaba camisa estampada, ni pantalón de mezclilla. Vestía un pantalón negro perfectamente planchado, zapatos brillantes sin una sola mancha de polvo, y una camisa blanca, desabotonada justo lo necesario. Su piel era clara, el cabello oscuro y el peinado hacia atrás, sin un mechón fuera de su lugar. No parecía sudar. Las luces de colores se reflejaban en su ropa, pero a él no le alcanzaban del todo. Había algo en su postura, en la forma en que sonreía, que hacía que los demás se apartaran sin querer, dejándole el espacio. Mariana se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente, justo cuando los ojos de él se cruzaron con los suyos. Fue una mirada breve, pero sintió un frío subiendo por su columna vertebral. El hombre sonrió y caminó directo hacia ella. «¿Bailas?», preguntó, tendiéndole la mano. La voz no era grave ni chillona, era limpia, como si no hubiera ruido alrededor. Mariana parpadeó, dudando. Leti le dio un codazo por la espalda. «¡Ay, baila, mensa!». Sin saber cómo, Mariana puso su mano sobre la de él. Estaba fría, pero no desagradable. La llevó al centro de la pista y el resto de la gente pareció abrirles un pequeño círculo. La canción cambió a una balada rítmica de los 80, de esas que todos conocían. Él la tomó de la cintura con una seguridad que a ella le hubiera parecido grosera en cualquier otro, pero en él se sentía inevitable, como si la música hubiera escrito ese momento de antemano. «No te había visto por aquí», dijo él, acercando la boca a su oído. «Y yo no olvido caras», Es la primera vez que vengo. respondió Mariana, intentando sonar casual, pero notó que su voz temblaba un poco. Él se rió despacio. «Eso explica por qué todavía te ves completa». Ella no entendió, pero antes de que pudiera preguntar algo, sintió un mareo leve. El humo en la pista se hizo más espeso, las luces más lentas. Los rostros alrededor parecían derretirse en manchas de color. Por un segundo sintió que nadie más estaba ahí. ¿Cómo te llamas? Preguntó ella, más por romper el silencio que por curiosidad. «Me has llamado de muchas formas», contestó él, sin dejar de moverla al ritmo de la música. «Esta noche, elige la que quieras». Mariana tragó saliva. Había algo en esas palabras que le recordaba el sueño, el arroyo, los ojos rojos en la oscuridad.
Quiso soltarse, pero al intentar separarse notó que su mano no respondía. Era como si los dedos se hubieran pegado a la piel de él. El hombre sonrió inclinando la cabeza. Ya casi. Solo falta el momento. Nadie supo decir después qué canción estaba sonando cuando pasó. Se escuchó primero un chispazo, un zumbido breve. Las luces hicieron un parpadeo nervioso. Algunos gritaron pensando que era parte del show, un efecto más de la noche. Y entonces se apagó todo. Las luces, la música, hasta el ventilador viejo que zumbaba sobre la barra. La oscuridad cayó de golpe, espesa, casi sólida. Solo se escucharon los gritos, la risa nerviosa convertida en pánico real, las sillas tirándose, los vasos rompiéndose en el piso. Mariana no veía nada, solo sentía el brazo de él alrededor de su cintura, apretando con una fuerza que le arrancó un quejido. Tranquila, ya casi termina. Entonces vino el olor. No era el olor del humo de la máquina, ni de cigarro, ni de alcohol. Era otro. Una mezcla de carne quemada, pelo chamuscado y algo más. Algo agrio, metálico, que le llenó la boca de saliva amarga. Mariana abrió los ojos. Aunque estuvieran en la oscuridad, por alguna razón, en medio de ese negro absoluto pudo ver el piso enfrente de ella. Entre sus pies comenzó a dibujarse un círculo de fuego. Primero fue una línea delgada, como un hilo encendido que corría por las grietas del concreto. Luego se levantó en pequeñas llamas, rodeando a ambos. El calor subió de golpe, pero no la quemaba a ella. Solo sentía cómo le ardían los ojos. Quiso gritar, pero la voz no le salía. Miró al hombre. Ya no era exactamente un hombre. La camisa blanca se había pegado a su torso cubierto de vello oscuro, casi negro, que se extendía hasta el cuello. El rostro seguía siendo el mismo, pero los ojos estaban completamente negros, sin pupila, como dos agujeros profundos. La sonrisa se había alargado demasiado. Bajó la mirada. Los elegantes zapatos brillantes se desdibujaron. En su lugar emergían patas de animal, como las de una cabra, fuertes, cubiertas de pelo, rematadas en pezuñas que, al pisar, dejaban pequeñas chispas en el piso encendido. La mano que sostenía la suya estaba más fría que nunca. Alrededor, los gritos se confundían con la música que había regresado de alguna parte, aunque nadie hubiera conectado nada. Una canción viejísima sonaba distorsionada como desde el fondo de un pozo. Siempre regresan, aunque les adviertan. Aunque sueñen conmigo, siempre regresan. Mariana sintió que las piernas no le respondían. Él la jaló hacia un costado. El fuego se abrió dejando un camino angosto que llevaba hacia la parte trasera del lugar, hacia los baños. Nadie la vio pasar con claridad. Algunos aseguran que, entre la seguridad y los destellos de fuego, alcanzaron a ver una silueta arrastrando a otra. Escucharon uñas raspando la pared, un golpe seco contra la puerta del baño de mujeres. Otros, que el fuego solo duró unos segundos, que fue un cortocircuito y nada más. La mitad de los que estaban esa noche en Calígula se fueron de ahí con recuerdos contradictorios, huecos en la memoria, fragmentos que no encajaban. Mariana recuerda poco. Recuerda el espejo del baño empañado, con una figura parada justo detrás de ella que no se reflejaba. Recuerda el olor a drenaje mezclado con el humo. Recuerda haber caído de rodillas sintiendo el piso pegajoso bajo sus manos. Recuerda la voz, muy cerca, susurrando. Todavía no. Aún te queda tiempo aquí, pero no te confundas. La noche que entraste a mi casa, firmaste algo. Sintió algo frío en el cuello, como si le pasaran una uña afilada desde la nuca hasta el pecho. Luego, nada. Cuando despertó, estaba en la orilla del arroyo de Santiago, boca abajo sobre la tierra húmeda. La ropa estaba desgarrada en varias partes.
los brazos y las piernas cubiertos de rasguños, algunos profundos pero no mortales. Tenía tierra en la boca y el sabor metálico de la sangre seca. Se incorporó como pudo. El arroyo apenas llevaba agua. Corría a sus pies un hilo oscuro. A lo lejos, escuchó sirenas y voces. La encontraron unos vecinos que al verla así hicieron la señal de la cruz y corrieron a cubrirla con una cobija. Nadie supo explicar cómo había llegado hasta ahí. Esa misma semana, Calígula cerró sus puertas. Un papel mal pegado anunciaba: cerrado hasta nuevo aviso. Ese nuevo aviso nunca llegó. La vida no se detuvo porque una discoteca cerrara. Pasaron los meses, después los años. Los que habían estado aquella noche contaron la historia una y otra vez, cada vez con detalles nuevos, cada vez con más fuego, más gritos, más supuestos muertos. Los que no estuvieron la inflaron todavía más. Mariana dejó de ir a fiestas, dejó de salir de noche, cambió su ruta para no pasar cerca del arroyo. Dormía mal. A veces despertaba a las 3:15 sintiendo una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima de ella. Otras veces soñaba con el piso del baño del Calígula, con manchas negras que el agua nunca terminaba de borrar. Con el tiempo, la gente dejó de mirarla con morbo. La historia se mezcló con otras, la de la muchacha a la que se le apareció el diablo, la del albañil que cayó de lo alto cuando remodelaban el lugar, la del accidente extraño de una mujer años después. Donde antes fue Calígula, un día comenzaron a trabajar máquinas y albañiles. Tumbaban paredes, levantaban otras, cambiaban el frente. Al final quedó un edificio sobrio, con vidrios polarizados y un letrero discreto. Oficinas administrativas, empresa de transportes. Mariana para ese entonces tenía ya casi 30 años. Su mamá había enfermado. La abuela se movía cada vez menos. Necesitaba un trabajo mejor pagado que la tiendita. Cuando alguien le dijo que buscaban personal administrativo en las nuevas oficinas, dudó. Se quedó mirando el anuncio pegado en el poste, justo frente a la entrada. No decía nada de Calígula. No había rastro del letrero viejo, de las luces, del humo. Solo un edificio limpio, serio, funcional. Pensó en el hospital, en las medicinas, en las deudas. Pensó también en que quizás enfrentarse al lugar era una forma de demostrar que todo aquello había sido un mal sueño, un trauma exagerado. Entró a pedir el trabajo. Era buena organizando, rápida con los números, callada, puntual. Los jefes notaron que raramente faltaba, que rara vez se quejaba. Los choferes la respetaban porque siempre tenía los horarios en orden, las rutas al día, los reportes claros. Con los años, la fueron ascendiendo hasta que, sin mucha ceremonia, Mariana se convirtió en gerente de las oficinas. Había logrado algo que nunca imaginó: un sueldo fijo, prestaciones, una oficina con ventana que daba al arroyo. Desde ahí veía el agua pasar en temporada de lluvias, crecer, llenarse de basura y espuma, y luego secarse casi por completo. A nadie más en la empresa le gustaba ese edificio. Decían que a veces, en la noche, cuando se quedaban los veladores, se escuchaban música bajita en el pasillo, como de otra época. Decían que los focos parpadeaban siempre a la misma hora, que en el baño de mujeres el espejo se empañaba solo, aun cuando no hubiera nadie adentro. Son cosas de antes, decía la gente, de cuando esto era una disco. Mariana se limitaba a decir que eran supersticiones, pero nunca bajaba sola al baño después de las 8 de la noche. Aún así, el lugar parecía tolerarla. Los años pasaban, los rumores de la vieja noche en Calígula se convertían en historias que contaban los choferes nuevos como si fueran chistes, hasta que llegó el aniversario. No lo recordó hasta que vio la fecha en las pantallas del computador. Era sábado otra vez. El calendario marcaba el mismo día del mes en que, años atrás,
Ella había cruzado la puerta de Calígula por primera vez. Hizo el cálculo de memoria y sintió un leve vacío en el estómago. Ya llovió. Se dijo en voz baja, como para restarle importancia. Había decidido quedarse más tarde. A fin de mes siempre se acumulaban pendientes, estados de cuenta, reportes de horarios, conciliación de depósitos. Había mandado al resto del personal a casa desde las 7. Solo quedaban el velador en la entrada y ella, encerrada en su oficina del segundo piso. La luz del techo parpadeó una vez, 2. Mariana levantó la vista molesta. No empieces. Murmuró, pensando en la instalación vieja. El ventilador resonaba con un zumbido bajo. Afuera, por la ventana, el arroyo apenas brillaba con la poca luz que llegaba desde las calles. La carretera se oía distante, como si hubieran cerrado el mundo en otra habitación. Eran las 10:45 p.m. Guardó el último archivo en la computadora y se estiró en la silla. Sintió el cuello rígido, los hombros tensos. Entonces, lo escuchó. Muy, muy bajito, como si viniera desde abajo, desde el piso. Una canción, un teclado ochentero, un bajo bien marcado. No era la radio, no era el celular, era un sonido viejo, como sacado de un cassette gastado. Mariana se quedó inmóvil. El ventilador se detuvo. La luz hizo un parpadeo más y se apagó. La oficina quedó en penumbras. Solo la pantalla de la computadora, con sus salvapantallas a su lado, iluminaba su rostro. Se fue la luz otra vez. Intentó decir, pero la voz se le quebró. La música seguía sonando un poco más fuerte. Desde el pasillo llegó el eco de pasos. No eran apresurados ni pesados. Eran pasos calculados, seguros, como de alguien que conoce cada tabla, cada loseta. Mariana se levantó despacio. El corazón le golpeaba el pecho. Caminó hacia la puerta y la entreabrió. El pasillo estaba oscuro, salvo por una lámpara al fondo que parpadeaba. La música parecía venir desde las escaleras que llevaban a la planta baja. ¿Don Chuy? Llamó, pensando en el velador. ¿Es usted? No hubo respuesta. Solo los pasos, subiendo peldaño por peldaño. Entonces lo sintió otra vez. El olor. Ese olor mezclado de humo, pelo quemado y algo agrio, profundo, que creyó haber enterrado para siempre en una parte escondida de su memoria. La piel se le erizó completa. Una sombra apareció al final del pasillo, recortada por la luz moribunda. Caminaba erguida, con calma. A cada paso, el eco parecía sostener la nota de la canción. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo distinguirlo. Camisa blanca, pantalón negro impecable, zapatos brillantes. Igual que aquella noche. Solo que, esta vez, el rostro que avanzaba hacia ella no se esforzaba por parecer humano. Los ojos eran dos manchas oscuras que reflejaban la luz como harán dos espejos rotos. La sonrisa era demasiado amplia, mostrando dientes que no parecían caber en una boca normal. Mariana retrocedió, golpeando con la espalda el marco de la puerta. Te di tiempo. Dijo la voz, sin necesidad de gritar. Una vida entera para que te convencieras de que no pasó nada. Para que llamaras trauma a lo que fue un trato. Ella negó con la cabeza, incapaz de apartar la vista. Yo no hice ningún trato. Él se detuvo a pocos pasos de la puerta. La luz tenue del monitor se reflejaba en la tela blanca de la camisa. Entraste a mi casa, Respondió. bailaste en mi círculo
Dejaste que te llevara el agua. ¿Creíste que te dejé ir por lástima? La música subió de volumen. Mariana sintió las piernas flojas. Todavía tengo cosas que hacer. Balbuceó. Mi mamá, mi abuela, la casa, el trabajo. El hombre la dio la cabeza como si estuviera considerando algo. Y las tuviste. Dijo, casi con amabilidad. Años. Te dejé levantarte del arroyo. Te dejé construir todo esto encima de lo que era mío, hasta que te puse de vuelta en el centro, gerente de mi salón vacío. Dio un paso más. Mariana vio con un terror frío cómo la sombra en el piso no era de zapatos, eran pezuñas. Cada vez que se levantaban, dejaban una mancha oscura en la loseta, como quemadura reciente. El problema con las deudas es que, si no se pagan a tiempo, siempre generan intereses. Mariana corrió hacia el escritorio. No sabía qué pensaba hacer, si tomar el teléfono, la lámpara, cualquier cosa que pudiera lanzarle. El cuerpo se movía por pura desesperación. No lo sintió acercarse, solo sintió de pronto la mano en la nuca. La misma frialdad, la misma presión que años atrás en el baño. El monitor de la computadora parpadeó. Por un segundo, en el lugar del salvapantallas, vio otra imagen. La pista de baile vacía. Las luces de colores girando sobre un círculo negro en el centro. La voz le susurró al oído, tan cerca que el aire se le congeló en los pulmones. Te dije, aquella noche, aún te queda tiempo aquí. Esa palabra, aún, se acaba hoy. Lo último que escuchó fue la canción cambiando de pista, como si el DJ invisible hubiera decidido que ya era hora de poner otra cosa. A la mañana siguiente, el velador juró que se había quedado dormido en la silla de la entrada. Dijo que no escuchó nada raro, que las cámaras de seguridad se habían ido a negro alrededor de las 11 y que no volvieron hasta las 2 de la mañana. Cuando el personal llegó, encontraron la puerta de la oficina de Mariana cerrada por dentro. Tuvieron que tirarla con el hombro. Mariana estaba sentada en su silla, frente al escritorio. No había sangre ni signos de pelea, solo un cuerpo ligeramente ladeado, la cabeza caída hacia un lado, los ojos abiertos mirando a la puerta como si hubiera visto a alguien entrar. El médico habló de un paro fulminante. Estrés, quizá, dijeron. Mala alimentación, demasiadas horas de trabajo. Solo una cosa llamó la atención de los que se atrevieron a quedarse un poco más cuando ya se habían llevado el cuerpo. En el piso, debajo del escritorio, la loseta mostraba una mancha oscura, redonda, quemada en el concreto como si alguien hubiera encendido un fuego pequeño justo ahí. Por más que le pasaron el trapeador, el cloro, el jabón, la marca nunca se fue. Más de uno, al agacharse, juró ver en la mancha algo parecido a la forma de una pezuña. A las pocas semanas, la empresa de transporte decidió mover sus oficinas a otro lado. Por comodidad, dijeron. El edificio quedó vacío otra vez. Y como ya había pasado antes, los negocios que intentaron ocuparlo después nunca terminaron de cuajar. Los vecinos todavía cuentan la historia. Hablan de la muchacha que bailó con el joven más guapo de Calígula y salió arrastrándose hacia el arroyo, rasguñada pero viva, y de la gerente que un día amaneció muerta en su oficina sin explicación. Algunos, los más viejos, bajan la voz cuando llega a esa parte y solo dicen, era la misma. El lugar sigue ahí, pegado a la carretera, cambiando de rótulo de vez en cuando, pero sin que nada dure demasiado. En las noches, si el viento viene desde la playa de Santiago y a la hora se acerca a las 3:15, hay quienes juran escuchar, muy bajito, una canción vieja. Y dicen que,
Entre las sombras del antiguo Calígula, todavía se ve a una pareja bailando, él con camisa blanca, ella con la mirada perdida, dando vueltas en un círculo de fuego que nadie más parece ver.